24 de mayo de 1940. Alto mando alemán creía que guerra en Francia ya estaba ganada. En solo 2 semanas, divisiones Panzer habían desgarrado defensas aliadas, alcanzado costa del canal, atrapado toda fuerza expedicionaria británica junto con primer ejército francés contra mar. General Franz Halder, jefe de Estado Mayor General alemán, anotó en su diario que enemigo estaba completamente cercado. Única pregunta parecía ser cuán rápido podrían aceptar rendición inevitable. Luego Hitler emitió orden que perseguiría a comandantes alemanes por resto de sus vidas. Divisiones Panzer, preparadas a menos de 15 millas de Dunkerque, fueron ordenadas detenerse, no ralentizar su avance, no pausar para reagruparse, detenerse completamente y mantener posiciones a lo largo de Canal A, mientras Luftwaffe terminaba con ejércitos atrapados desde aire. Incredulidad de General Heinz Guderian, cuyos tanques habían liderado carga a través de Francia, recibió orden con incredulidad. Sus panzers estaban sentados a vista de agujas de iglesia de Dunkerque, motores en ralentí, mientras adelante de ellos, tropas británicas y francesas corrían hacia costa en lo que parecía caos completo. Orden vino desde arriba. Hitler mismo había visitado cuartel general de General Gerd von Rundstedt en Charleville día anterior. Von Rundstedt, comandando grupo de ejército A, había sugerido que panzers necesitaban tiempo para reagruparse después de su avance relámpago. Tanques habían conducido cientos de millas en 2 semanas. Fallas mecánicas estaban aumentando, líneas de suministro estiradas delgadas a través de Bélgica y norte de Francia. Terreno pantanoso alrededor de Dunkerque, entrecruzado con canales y propenso a inundaciones. Parecía terreno traicionero para blindados. Hermann Göring había hecho promesas. Comandante de Luftwaffe, aseguró a Hitler que sus aviones podían destruir ejércitos atrapados sin arriesgar preciosas divisiones Panzer. Tanques serían necesarios para próxima fase. Avance sur hacia París y conquista del resto de Francia. ¿Por qué desperdiciarlos en barro y canales de Flandes cuando bombarderos podían hacer trabajo? Von Rundstedt estuvo de acuerdo. Con lógica. Sus fuerzas habían estado luchando continuamente desde 10 de mayo. Panzers habían rendido brillantemente, pero no eran invencibles. En tierras bajas pantanosas alrededor de Dunkerque, serían vulnerables a cañones antitanque y artillería. Mejor dejar que Luftwaffe golpeara playas mientras infantería alcanzaba y establecía sitio apropiado. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Pero no todos en estructura de comando alemana lo vieron así. General Fedor von Bock, comandando grupo de ejército B, aproximándose desde este, no podía entender decisión. Sus fuerzas estaban empujando aliados hacia costa enemigo. Estaba retirándose en desorden. Este era momento de mantener presión, convertir retirada en derrota, forzar rendición que terminaría campaña del norte en días. En cambio, orden de alto creó brecha que permitió a aliados establecer perímetro defensivo. General Walter von Brauchitsch intentó revertir. Orden General Walter von Brauchitsch, comandante en jefe de ejército alemán, intentó revertir orden. El 26 de mayo, argumentó que panzers deberían reanudar avance inmediatamente. Ventana de oportunidad se estaba cerrando. Cada hora de retraso permitía a enemigo organizar defensas, evacuar heridos, prepararse para lo que viniera después. Halder registró su frustración en su diario. Jefe de Estado Mayor General, entendió lo que estaba sucediendo en Dunkerque, incluso si otros no. Británicos no estaban solo sentados en playas esperando rendirse, estaban organizando evacuación. Barcos ya estaban llegando. Orden de alto les había dado exactamente lo que necesitaban. Tiempo 26 de mayo. Orden fue levantada el 26 de mayo.
Orden finalmente fue levantada. Panzers avanzaron de nuevo, cruzando Canal A, empujando hacia Dunkerque, pero 2 días habían pasado, 2 días cruciales. 2 días cruciales durante los cuales aliados habían establecido perímetro defensivo alrededor de puerto, posicionado artillería, preparado obstáculos, comenzado a cargar tropas en barcos, tanques de Guderian. Encontraron resistencia inmediata. Tanques de Guderian encontraron resistencia inmediata. Terreno era exactamente tan malo como von Rundstedt había temido, pero ahora enemigo lo había convertido en fortaleza. Tropas británicas y francesas luchaban desde detrás de canales y campos inundados. Cañones antitanque cubrían cada aproximación. Panzers que habían corrido a través de Francia se encontraron avanzando yarda por yarda, tomando bajas, quemando combustible y municiones. Clima cambió. Clima cambió contra alemanes. Nubes pesadas rodaron sobre Canal. Lluvia cayó intermitentemente. Luftwaffe, que se suponía destruiría ejércitos atrapados desde aire, encontró operaciones obstaculizadas por baja visibilidad y malas condiciones de vuelo. Promesas de Göring comenzaron a sonar huecas. Halder observó con alarma creciente. Desde su cuartel general, Halder observó informes llegar con alarma creciente. Británicos no se estaban rindiendo. Estaban luchando con determinación desesperada mientras simultáneamente conducían evacuación de escala sin precedentes. Armada Real había movilizado todo lo que pudiera flotar. Destructores transbordadores de pasajeros, barcos pesqueros, yates privados, incluso embarcaciones de placer de río Támesis, todos cruzando canal. Generales alemanes se dieron cuenta. Generales alemanes comenzaron a darse cuenta de que estaban presenciando algo inesperado. Esto no era derrota en pánico. Era operación militar organizada, ejecutada bajo fuego, logrando lo que debería haber sido imposible. Expectativas de von Rundstedt. Von Rundstedt afirmaría después que nunca creyó que británicos pudieran evacuar números significativos. Quizás 30.000 hombres podrían escapar antes de que Bolsillo colapsara. Resto tendría que rendirse. Luftwaffe hundiría barcos. Panzers romperían perímetro. Matemáticas de situación parecían imposibles de superar, pero británicos habían convertido matemáticas en determinación. Perímetro defensivo. Establecieron perímetro defensivo de aproximadamente 30 millas de largo, anclado en pueblo de Dunkerque mismo. Tropas francesas, particularmente Primer Ejército, lucharon acción de retraso amarga en Lille, atando 7 divisiones alemanas que de otro modo podrían haber empujado hacia costa. Este sacrificio compró tiempo precioso para evacuación. Luftwaffe. Luftwaffe atacó en olas. Estucas gritaron sobre playas, bombarderos apuntaron a barcos en puerto y canal inglés. Pero clima permaneció poco cooperativo, y Fuerza Aérea Real luchó de vuelta con ferocidad inesperada. Comando de caza voló salida tras salida desde bases en sur de Inglaterra, enfrentando aviones alemanes sobre Dunkerque y Canal. Luftwaffe descubrió que superioridad aérea no era tan absoluta como Göring había prometido. En playas, caos parecía derrota desde aire. Miles de hombres estaban parados en líneas largas extendiéndose en oleaje, esperando botes. Desde avión de reconocimiento alemán, parecía ambiente rico en objetivos, masacre esperando suceder. Pero esas líneas seguían moviéndose. Botes seguían viniendo. Hombres seguían abordando Guderian. Empujó adelante, Guderian empujó sus Panzers adelante, intentando romper hasta costa. Sus tanques llegaron a pocas millas de afueras de Dunkerque, pero línea defensiva aliada resistió. Tropas británicas y francesas lucharon desde cada edificio, cada orilla de canal, cada seto. Sabían lo que estaban comprando con su resistencia. Horas para que camaradas llegaran a barcos generales. Alemanes argumentaron. Generales alemanes comenzaron a argumentar entre sí. Von Bock presionó por empuje más fuerte desde von Rundstedt.
mantuvo que terreno pantanoso hacía avance Panzer demasiado costoso. Von Brauchitsch intentó coordinar entre dos grupos de ejército, mientras cuartel general de Hitler emitía orientación a veces contradictoria. Halder registró confusión y frustración en su diario, notando que oportunidad para victoria rápida decisiva se estaba escapando. 28 de mayo. Pleno apogeo. Para 28 de mayo, evacuación estaba en pleno apogeo. Británicos habían establecido sistema. Barcos más grandes esperaban mar afuera. Embarcaciones más pequeñas transportaban hombres desde playas a barcos de aguas profundas. Destructores de Armada Real entraban directamente a puerto de Dunkerque, cargando tropas directamente desde East Mole. Rompiolas largo que no estaba diseñado como muelle, pero sirvió como uno en desesperación. Luftwaffe. Intensificó Luftwaffe. Intensificó sus ataques. Bombarderos alemanes hundieron varios destructores y dañaron muchas más embarcaciones. Puerto de Dunkerque se convirtió en cementerio de barcos. Incendios de petróleo ardían en Agua Pueblo. Mismo estaba en llamas por bombardeo repetido. Humo se elevaba miles de pies en aire, visible desde costa inglesa. Pero aún así, evacuación continuó. Informes que parecían imposibles. Comandantes alemanes recibieron informes que parecían imposibles. Decenas de miles de tropas estaban escapando. Números seguían subiendo. Británicos no estaban solo evacuando sus propias fuerzas. Estaban llevando soldados franceses también, llenando cada barco disponible. Sorpresa de von Rundstedt. Von Rundstedt expresaría después sorpresa por escala de operación. Había asumido que una vez que Luftwaffe destruyera instalaciones de puerto, evacuación colapsaría. En cambio, británicos se adaptaron, cargando hombres desde playas mismas cuando puerto se volvió demasiado peligroso. Embarcaciones de calado poco profundo que cruzaban canal podían llegar directamente a orilla 29 de mayo. Intensidad máxima. El 29 de mayo, evacuación alcanzó su intensidad máxima. Más de 47,000 hombres fueron levantados de playas y puerto en un solo día. Armada Real perdió varios destructores más por ataque aéreo, pero flujo de tropas no se detuvo. Soldados franceses mantuvieron perímetro defensivo mientras fuerzas británicas se retiraban a través de sus líneas. Luego franceses comenzaron a evacuar también. Generales alemanes. Observaron generales alemanes, observaron su victoria volverse incompleta. Sí, habían conquistado territorio. Sí, habían destruido o capturado cantidades masivas de equipo aliado. Tanques, artillería, vehículos, suministros, todo dejado atrás en retirada. Pero hombres mismos, soldados entrenados que formaban núcleo de ejército británico, estaban escapando. Halder. Entendió implicaciones. Ejército podía reemplazar equipo. Fábricas podían construir nuevos tanques y armas, pero soldados entrenados, oficiales experimentados, núcleo humano de fuerza militar, esos tomaban años desarrollar. Cada hombre que llegaran a Inglaterra formaría núcleo de ejército reconstruido. Británicos no habían perdido guerra. Habían perdido batalla y salvado su ejército para luchar de nuevo. Frustración de Guderian escribió después sobre su frustración durante esos días. Sus panzers, que habían logrado avance imposible en Sedan y corrido a costa en semana, se sentaron atascados en país de canales mientras enemigo escapaba. Orden de alto creía. Había sido error catastrófico. 2 días habían hecho diferencia entre capturar ejército entero y verlo escapar. Papel del clima jugó papel crucial que comandantes alemanes no habían anticipado. Nubes bajas y lluvia intermitente que obstaculizaron operaciones de Luftwaffe también proporcionaron cobertura para evacuación. Cuando clima se aclaró brevemente, bombarderos alemanes infligieron bajas pesadas y hundieron numerosos barcos. Pero clima no cooperó suficiente para detener operación completamente. 1 de junio. Perímetro se encoge. Para 1 de junio, perímetro defensivo se había encogido a solo pocas millas alrededor de Dunkerque mismo.
Pueblo era ruina ardiente. Playas estaban llenas de equipo abandonado y escombros de guerra. Pero evacuación continuó. Tropas francesas ahora formaban mayoría de aquellos manteniendo línea, permitiendo últimas unidades británicas retirarse. Von Bock presionó más fuerte. Fuerzas de Von Bock presionaron más fuerte desde este. Divisiones de infantería alemanas, que habían estado alcanzando panzers durante operación, ahora tomaron rol de asalto principal. Empujaron a suburbios de Dunkerque, luchando casa por casa contra unidades de retaguardia francesas, que sabían que estaban comprando tiempo con sus vidas. Empuje final. Armada Real hizo empuje final en noche del 2 de junio y en 3 de junio. Destructores y otras embarcaciones hicieron viajes repetidos a través de Canal corriendo, contratiempo para levantar tropas francesas restantes. Luftwaffe atacó implacablemente cuando clima lo permitió. Artillería alemana bombardeó playas y puerto. Pero aún así, barcos vinieron. 4 de junio. Evacuación. Terminó. El 4 de junio. Evacuación terminó oficialmente. Últimos barcos partieron de puerto de Dunkerque bajo fuego. Tropas de retaguardia francesas, incapaces de alcanzar barcos a tiempo, se rindieron a fuerzas alemanas Wehrmacht. Finalmente ocupó ruinas de Dunkerque y playas donde cientos de miles habían esperado rescate. Alto mando alemán hizo balance. Alto mando alemán hizo balance de lo que había sucedido. Habían ganado victoria táctica tremenda. Grupo de ejército aliado entero había sido destruido como fuerza de combate. Pérdidas de equipo eran asombrosas. Miles de vehículos, cientos de piezas de artillería, suficientes rifles y municiones para equipar múltiples divisiones norte de Francia y Bélgica, estaban bajo control alemán. Camino a París estaba abierto. Pero 338.000 hombres habían escapado. Fuerza expedicionaria británica, que todos habían asumido sería capturada o destruida, había sido salvada. Casi 200.000 tropas británicas y casi 140.000 soldados franceses habían cruzado canal para luchar otro día. Von Rundstedt defendió su papel. Von Rundstedt pasaría años defendiendo su papel en orden de alto. Argumentó que decisión había sido militarmente sólida dado condición de divisiones. Panzer terreno alrededor de Dunkerque. Tanques habían necesitado mantenimiento. Líneas de suministro habían estado estiradas. Terreno pantanoso habría causado pérdidas pesadas. Mejor preservar panzers para conquista del resto de Francia. Pero otros comandantes no estuvieron de acuerdo. Pero otros comandantes alemanes no estuvieron de acuerdo. Creían que orden de alto había convertido victoria cierta en éxito incompleto. Sí, habían ganado batalla, pero habían fallado en destruir ejército enemigo, y ese fracaso tendría consecuencias. Diario de Halder. Entradas de diario de Halder de esos días revelan hombre que entendió lo que se había perdido. Registró sus argumentos con von Brauchitsch, su frustración con estructura de comando, su realización creciente de que británicos habían logrado algo notable. Jefe de Estado Mayor General había querido mantener presión, no dar enemigo tiempo para organizarse, convertir retirada en rendición. En cambio, orden de alto había dado a británicos exactamente lo que necesitaban. Guderian permaneció. Amargo Guderian permaneció amargo sobre experiencia por resto de su vida. En sus memorias escritas después de guerra, describió orden de alto como uno de grandes errores de campaña. Sus panzers habían estado listos para empujar adelante. Enemigo había estado en desorden, oportunidad había estado allí, y había sido desperdiciada por decisión tomada en niveles más altos de comando. Fracaso de Luftwaffe. Generales alemanes también tuvieron que confrontar fracaso de Luftwaffe de cumplir promesas de Göring. Fuerza Aérea había atacado implacablemente, hundido numerosos barcos, infligido bajas pesadas, pero no había detenido evacuación. Fuerza Aérea Real había luchado más duro de lo esperado. Clima había sido poco cooperativo. Escala pura de operación británica
había abrumado intentos alemanes de prevenirla. Algunos intentaron minimizar, algunos comandantes alemanes intentaron minimizar significado de Dunkerque. Británicos habían abandonado todo su equipo pesado. Habían perdido sus tanques, su artillería, sus vehículos. Habían retrocedido en caos, dejando atrás todo lo que hacía ejército efectivo. Seguramente, esto todavía era derrota devastadora, incluso si hombres mismos habían escapado. Pero otros entendieron. Pero otros entendieron que británicos habían logrado algo más importante que preservar equipo. Habían preservado esperanza. Soldados que llegaron a Inglaterra no se sentían como hombres derrotados. Se sentían como sobrevivientes que habían recibido segunda oportunidad de evacuación, que debería haber sido desastre humillante. Había sido transformada por su éxito en algo que se sentía casi como victoria. Von Brauchitsch intentó aprender. Von Brauchitsch intentó aprender lecciones de experiencia. Comandante en jefe de ejército alemán, reconoció que orden de alto había sido error, pero también entendió presiones que habían llevado a ella. Interferencia de Hitler en decisiones operacionales, promesas de Göring sobre poder aéreo, preocupaciones de von Rundstedt sobre Panzers. Decisión había parecido razonable en momento, pero retrospectiva reveló su costo. Lucha defensiva. Aliada generales alemanes también tuvieron que reconocer efectividad de lucha defensiva aliada. Tropas británicas y francesas que mantuvieron perímetro de Dunkerque habían luchado con determinación que sorprendió a sus oponentes. Estos no eran soldados derrotados esperando rendirse. Eran hombres luchando para salvar camaradas, comprando tiempo con sus vidas, manteniendo posiciones hasta último momento posible antes de retirarse a siguiente línea. Sacrificio francés en Lille. Sacrificio francés en Lille. Particularmente impresionó a comandantes alemanes. Primer ejército francés había luchado acción de retraso amarga, que ató 7 divisiones alemanas por varios días. Estas tropas sabían que probablemente no serían evacuadas ellas mismas, pero lucharon de todos modos para dar otros oportunidad de escapar. Cuando finalmente se rindieron el 31 de mayo, alemanes se encontraron respetando enemigo que había luchado hasta final. Mientras junio progresaba y ejército alemán giraba sur para completar conquista de Francia, generales llevaban consigo memoria de Dunkerque. Habían ganado batalla pero fallado en destruir enemigo. Habían tomado terreno pero dejado ejército escapar. Habían seguido órdenes que en retrospectiva les habían costado victoria completa. Debate de posguerra. Testimonios de posguerra y memorias de comandantes alemanes revelan debate continuo sobre responsabilidad. Von Rundstedt mantuvo que sus preocupaciones sobre Panzers habían sido válidas. Guderian insistió que oportunidad había sido desperdiciada. Entradas de diario de Halder sugirieron que estructura de comando misma había sido defectuosa, con demasiadas autoridades compitiendo y cadenas poco claras de toma de decisiones. Papel de Hitler. Papel de Hitler en orden de alto se convirtió en tema de análisis intenso. ¿Había Führer cometido error militar? ¿Había sido influenciado por promesas de Göring? ¿Había querido secretamente que británicos escaparan, esperando paz negociada? ¿O había simplemente aceptado evaluación militar profesional de von Rundstedt sobre condición de Panzers? Generales alemanes que vivieron experiencia llegaron a conclusiones diferentes. Algunos creían que orden de alto había sido decisión correcta tomada por razones militares sólidas. Otros la vieron como error catastrófico que había permitido británicos preservar su ejército. Aún otros la vieron como evidencia de tendencia creciente de Hitler, de interferir en decisiones operacionales, patrón que se volvería más pronunciado mientras guerra continuaba. Lo que ninguno pudo negar. Lo que ninguno de ellos pudo negar fue resultado. 338.000 tropas aliadas habían escapado de trampa que debería haber sido ineludible. Fuerza expedicionaria británica, descartada como destruida, había sido salvada para luchar de nuevo.
Soldados franceses que cruzaron canal formarían núcleo de fuerzas francesas libres. Evacuación que comandantes alemanes habían pensado imposible. Había tenido éxito más allá de expectativas de cualquiera. Lección sobre su enemigo: generales que observaron desde sus cuarteles generales, que leyeron informes, que intentaron entender cómo imposible había sucedido. Aprendieron lección sobre su enemigo. Británicos, enfrentados con derrota catastrófica, no se habían rendido. Habían improvisado, adaptado y luchado con determinación desesperada para salvar su ejército. Habían convertido desastre en liberación. Años después, después de derrota de Alemania, comandantes sobrevivientes mirarían hacia atrás a Dunkerque como punto de inflexión que no habían reconocido en momento. Habían ganado batalla, pero perdido algo más importante: oportunidad de sacar Gran Bretaña de guerra en 1940. Ejército que escapó de esas playas regresaría a Europa 4 años después, desembarcando en Normandía, parte de fuerza que conduciría a través de Francia hacia Alemania misma. En mayo de 1940, observando evacuación desarrollarse, generales alemanes habían creído que estaban presenciando estertores de muerte de ejército derrotado. Realmente estaban observando preservación de fuerza que ayudaría a traer su propia derrota. Todo combinado. Orden de alto, clima, determinación de defensores, coraje de marineros que cruzaron canal una y otra vez. Todo combinado para producir resultado que cambió curso de guerra. 338,000 hombres que escaparon de Dunkerque llevaron consigo no solo sus vidas, sino futuro de esfuerzo de guerra británico. Generales alemanes que los dejaron escapar. Generales alemanes que los dejaron escapar pasarían resto de sus vidas debatiendo. ¿De quién fue culpa? ¿Qué podría haberse hecho diferente? Y si resultado había sido inevitable o evitable. Habían estado parados en borde de victoria completa y la observaron escapar a través de Canal Inglés. Un bote a la vez. Conclusión: si esta historia de escape milagroso, de oportunidad perdida, te ha conmovido, suscríbete a Historias del Frente Mundial ahora mismo. Presiona ese botón de me gusta y comparte esto con cualquiera que quiera entender lo que generales alemanes dijeron cuando 338,000 escaparon en Dunkerque. Deja un comentario. ¿Fue orden de alto mayor error de Hitler de 1940? ¿Y desde dónde en el mundo nos estás viendo? Gracias por ver, y te veremos en el próximo.